¡Viva la tarde! ¡Viva Puerto Rico! Nos del otro lado del charco, planeando. Observa y escucha la emergencia. Ahí fue. Ah. Están queridos. ¡Ave María! El gallo tripletero, señoras y señores, desde Vega Alta, Puerto Rico. Todos los años traemos, ¿verdad?, algún concepto interesante. Hemos tenido muchos compañeros que han estado compartiendo la cocina aquí de Viva la Tarde. Y hoy le toca el turno al gallo tripletero, que está pegado en las redes sociales, papá. Pero háblanos un poquito del negocio, porque no comenzaste con los perniles y el cuerito. Empezaste con las tripletas, ¿correcto? ¿Cómo comenzó? Empecé allí para venderle para el barrio, como dice uno. A la comunidad, claro que sí, seguro. Allí, porque es el área del jangueo. Y gracias a Papito Dios, a través de los años, pues hemos ido creciendo. Oye, qué chévere. Entonces, luego nace la idea de comenzar a hacer también perniles, que es básicamente, oye, lo que te tiene a ti bien pegado, porque tú haces como un gimmick, es como si estuvieras tocando casi instrumento, haciendo sonido, y luego el canto del gallo. Cuéntame, ¿qué es lo que te distingue, ¿no?, en este proyecto? Eso es así, sí. Aquí nos especializamos mucho en el cuerito. Todos nuestros platos, como pueden ver, tienen cuerito. Míralo ahí. Que de hecho, vamos a aprovechar. ¿Qué es esto por acá? ¿Qué tenemos aquí? Se llama el reforzado. Ese Reforzado. Es hamburger doble carne. Ahí está. En medio de las carnes tiene carne tripleta. Ok. Acompañada con esas papitas. ¿Qué leco hay? Entonces, esto que son como unas papas loaded de esas. Dieta. Esto es una papa asada. Para la dieta, sí, porque son papas asadas. Eso, Alba, mira, este es para ti. Entonces, por encima, ¿qué es lo que lleva? Mira eso. Ya tiene pavo, pernil, jamón, pollo, carne molida, amarillo. Y si no tiene cuerito, no es del gallo tripletero. La bandeja, esta me mencionaste el nombre. Tranquila, que la tuya. Las papas suyas salen con pollo orgánico. Pero con el cuerito tostado también, para que sepas. No, porque el pollo tiene su cuero también. No tienen nada para mí ahí. Nada. Tranquila. Los coditos. ¿Viste? Mira, ya está. Oye, qué cosa, que el efecto que tiene el cuerito es una cosa, señoras y señores, el cuerito es que enloquece las multitudes. Un buen cuero tostado verdaderamente es algo muy especial. Mira, háblame por acá. Esto vendría siendo la tripleta, gallo. Esto es una tripleta, acompañadita con las papitas. Y esta que no lo mencionamos. Esta es la trulla. Esta se llama la trulla. Esto es para la familia y para el corillo. Mira qué bien está eso. Obviamente también la ensalada de codito, todo esto. Vamos a destapar por acá para que el público vea. Tenemos más pernil, tenemos más arroz con gandules por acá. Mire eso. Mire qué chulería. La gente que pasa por Vega Alta, me imagino que te preguntan, oye, pero gallo, dame el secreto para que te quede ese cuero tostado. Sí. Pero eso es secreto, los secretos. No, yo le digo, esa es la pregunta. La contestación es, te digo mañana. Oye, porque usted sepa que yo le recomiendo siempre, cuando usted quiere ese cuerito tostado, mire, con calma, tenga paciencia y fe, adobe su pernil, no le ponga mucho embeleco al cuero por encima, un poquito de sal y ya si acaso, y llévelo al horno. Bien chévere, con mucha calma. Así que, gallo, me parece de maravilla tu historia y cómo verdaderamente el negocio, que empezaste en una carpa. Ya tenemos un local. Ya el negocio son 10 empleados, toda una propuesta, medios digitales y la gente preguntándote, hasta en los Estados Unidos te visitan, papá, lo sé todo. Mire eso. Hazme otra demostración ahí para que la gente, cómo es que tú, ¿verdad? Porque si no tiene el cuerito. Muerte el gallo tripletero. Era eso, mire, ahí va, Ave María. Mire eso, doña Pura, Millonga. Ave María. Están queridos. Ave María. Y entonces, pero ¿y qué pasó con el canto? Espérate, ¿cómo es la cosa? Porque si no tiene cuerito, no es del gallo tripletero. Y así mismo lo encuentra, espectacular, papá. Saludos. Y así mismo lo encuentra en las redes sociales como el Gallo Tripletero PR, ¿correcto? Sí. En Instagram, Kiosco El Gallo Tripletero PR, y en Facebook, Kiosco El Gallo Tripletero. Mira, ¿y dónde están localizados para que la gente, que yo sé que hay mucha gente ahora mismo, mira, lo que nos están viendo en toda la costa este, hasta Texas, en Guapa América, que vienen para acá, para Puerto Rico, dése la vueltita por allí, por Vega Alta. Los que nos ven allá en las islas,
Oye, cuando cruce para acá el charco a comprar los regalitos de Navidad, pase por allí. ¿Dónde es que está, Gallo? Estamos en la carretera 691, barrio Sabana Hoyo, en Vega Alta. Nos puede conseguir en las redes y ahí aparece toda la información. Que le pues, mucho éxito, muchas Saludos, bendiciones hermano. para ti y tu familia, éxito con este proyecto y que mire, que ese cuerito, mire, si lo quiere bien tostado, vaya para allá para el Gallo Tripletero. Ya tenemos un cliente por acá, vámonos con Brian.